Cuando el avivamiento se desata en la iglesia, no hay estación del año que los detenga. Y cuando empieza ese proceso, Dios lo empieza como un proceso gradual. Tienen que ocurrir ciertas cosas. Y primeramente tenemos que entender el concepto de lo que significa el avivamiento. El avivamiento tiene que empezar por cada creyente dentro de la congregación. Si el Señor está hablando de avivamiento es porque hay algo que necesita ser revivido. Hay algo que se ha perdido. Hay algo que tiene que ser encontrado de nuevo. Hay un entusiasmo, un deseo, una búsqueda de Dios que ha menguado. Y se necesita una nueva llenura del poder, la presencia del Espíritu Santo. Y cuando usted esté en ese punto, ustedes responderán a esa palabra con un fuerte amén. Sin que tenga yo que decírselo. Usted verá si no es así. A su nombre. Yo no sé lo que usted está pensando en este momento que lo detiene. Yo no sé qué es lo que le está diciendo su cuerpo a usted. Yo no sé cuál es la ñáñara que quiere intervenir entre usted y su bendición en este día. Pero yo le aseguro que la bendición de Dios se conquista. ¿Cuántos se alaban al Señor? No es algo que usted se puede sentar en la mecedora, esperar como verdad. Lo que esperan que el pan caiga por la chimenea, como decía mi papá, y entonces lo recogen, le quitan el polvo de la ceniza y se lo coman. No es así. Es un hambre por Dios, que cuando llegamos aquí venimos desesperados, estamos pensando en eso en la mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? En la semana, antes de llegar aquí, porque sabemos que Dios está haciendo algo que es una continuación. Es como esas novelas. Yo no sé si las mujeres ven novelas todavía o no. No levanten las manos. Pero es como una novela que viene, ¿verdad? Y lo dejan en una parte dramática para que regresen. ¿Cuántos alaban al Señor? Óigame, esas mujeres amantes de esa novela, en eso es lo que piensan toda la semana. Y cuando se encuentran con las amistades, ¿y tú viste a fulano? ¿Tú viste cómo quedó eso? Eso va a estar bueno la próxima vez. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé porque cuando niño a mí me tocó la fortuna, o quizás no la fortuna, de tener que mirar las novelas. Estaba con unos tíos míos por un tiempecito, y eso ya era una religión. Natacha. La nueva generación no se acuerda de Natacha, ¿verdad que no? ¿Ah? ¿No se acuerdan de Natacha? Hermana Berta. Hermana Berta estaba muy ocupada con sus haceres de médico. Yo sé que así son esas personas que están en medicina y no tienen un tiempo para nada. Tienen que estar despiertos temprano, inclusive hasta duermen en los hospitales. Pero de esa generación, los que están aquí, que de hermanas que me digan, ay, yo nunca vi eso. Cuidado. Y yo recuerdo su episodio de Natal. Entonces me metí yo en el asunto de... Yo también esperaba a Natacha, hermano. Si fuera así con los creyentes. Si los creyentes fueran verdaderamente fanáticos. Nos acusan de fanáticos. Cuando usted lo acusan de fanático, diga, tomaría yo ser uno. ¿Cuántos se alaban al Señor? Porque si usted es un fanático de Jesús, hermano, eso todo lo que usted piensa, lo que duerme, lo que come, lo que bebe, lo que respira, a su nombre, lo que habla, todo es Jesús. Quiere el Señor que lleguemos a ese punto todos, donde todo, como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y no le tenía miedo a la muerte porque decía, y el morir me es ganancia. Óyeme, qué bofetada la muerte.
que siempre está asustando a la gente. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé usted, pero yo tengo un gozo. Quizás por eso fue que el Señor permitió que yo estuviera aquí hoy, para que yo compartiera ese gozo con ustedes y ustedes se rieran y ustedes se gozaran en el Señor, a su nombre. Quizás hubiese sido algo diferente aquí en un velorio o algo. Está llegando más o menos ahí, pero usted verá que las cosas van a cambiar. Yo creo que comparado con el último servicio ahora, todavía es tan seria la cara, pero como que a veces se le rompe un poquito el labio. Póngase de pie un segundo, hermano. Usted sabe por qué usted llegó aquí. Usted llegó aquí a tener un encuentro con Dios cada vez que llegamos a este lugar. Usted llegó aquí porque usted cree que Dios está aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted llegó aquí porque usted cree que Dios va a hablarle a su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted llegó aquí porque usted tiene una necesidad y usted cree que el único que la puede resolver es el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria y honra a Él en este momento. A su nombre. A su nombre. Bueno, yo quiero decirle a usted, y discúlpenme, yo vengo de un lugar de fuego. La hermana Debbie y yo venimos de un lugar donde estaba un fuego que ardía. Y si me ven así, llámenme loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa. Nosotros tuvimos un fuego y estamos en ese fuego todavía, porque la palabra del Señor también a nosotros nos impactó. ¿Cuántos alaban? Estuvimos en la convención de las asambleas de Dios y fue muy glorioso. Ahí llegó una hermana que yo tengo que buscarla, tengo que conseguirla. Vino de Puerto Rico. ¡Wow! ¡Uf! Esa hermana es un tizón de hermana. Yo sé que la voy a conseguir. Yo empecé, no pude quedarme para hablar con ella. Y de seguro que estaba muy demandada, ¿verdad? Porque es una mujer que la usa Dios. Y ella va a llegar a este lugar. Ella va a calentar. ¿Cuántos alaban al Señor? Ella va a llegar a este lugar para una gran revolución de servicio de las damas aquí. Ella va a llegar aquí a este lugar. A su nombre. Le aseguro que no seremos lo mismo. Y por eso por esa hermana me llevó el Señor a mí. Una pastora de Puerto Rico. Amén. Esta palabra le digo a la hermana Pinales para que se anime, se estimule, que en realidad así es que obra el Señor. Nosotros a veces, ¿verdad?, queremos una cosa, pero quizás hay ciertos obstáculos o ciertos momentos que nos dirigen a pensar en una cosa, entonces no es esa, es la que dice el Espíritu. Y le decía yo saliendo de casa a la hermana Debbie y mi familia ya, ¿cuántos días tiene el año? 365 si es un año regular, 366 si es un año bisiesto. La palabra está correcta, hace muchos años yo aprendí eso, así que bisiesto es que se dice, ¿verdad? Bisiesto. ¿Cómo es que se le antoja a esta computadora en 365 días del año, posiblemente 66, a revelárseme hoy? Y la hermana de abajo, no vamos, hey, baja. Y yo ya voy, cambiando una cosa a la otra primeramente y después finalmente se revela el printer. Y va a llamar al Marilén para que eso es lo que yo hago, que le digo a Marilén, ayuda, socorro, coja esta prédica por favor y produzcala allá en la iglesia, que el printer mío, a su nombre. Entonces yo pensé y dije, esta es una palabra de Dios y tiene sus propósitos muy, muy, muy importantes. A su nombre. Así ore usted en su corazón y en silencio ahí, Señor, así mismo habla como tú pusiste en el corazón del pastor. Ya ustedes leyeron Isaías 43:2. Yo no tengo que leérselo de nuevo. Bueno, vamos a leer el versículo 2 para que no perdamos la costumbre. Le dice el Señor a su pueblo Israel:
Recuerde, Israel en ese momento era un pueblo descarriado que empezaba de nuevo a restablecer su relación con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y salió de esa prueba abatido, debilitado, demoralizado. Bueno, entendamos a quién Dios le está hablando. Le está hablando a un pueblo o a una persona en este día. Alguna persona que iban a estar aquí que el Señor conocía. Puede que sea una sola, puede que sean dos, yo no sé. Puede que sea una sola, y si es por una sola que el Señor prepara un mensaje. Gloria a Dios por eso. Pero sabemos que la palabra de Dios nos alcanza a todos en diferentes formas también. Pero me refiero a que Dios está tratando muchas veces con una persona específica y le dice el Espíritu Santo: mira, puerta de refugio, este domingo, mi amor, ¿no será posible que vayamos a la iglesia Puerta de Refugio este domingo? Vamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé en qué forma haya sucedido, pero sucedió en forma sobrenatural. Y Dios trajo a esa o esas personas aquí porque Él quería hablarle. Como le dijo a Jeremías: vete a casa del alfarero, de la iglesia, y observa a ver qué está haciendo. El Señor estaba ocupado formando. Así también eso le dijo el Señor a estas personas. Yo creo que todo vamos a llevar o vamos a recibir. Vamos a recibir y vamos a llevar. Dice: he aquí mi siervo. Le está hablando a un Israel que había dejado a Dios y había sido abatido por la esclavitud, por la represión de una nación que los tomó como cautivos después de haberle destruido todo lo que tenían y todo lo que confiaban. ¿Cuántos alaban al Señor? Se habían apartado de Dios y duraron una cautividad de muchos años bajo el imperio babilónico. El imperio babilónico en la Biblia, en Apocalipsis, representa al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice el Señor. Yo le sostendré. Qué precioso es. Porque el Señor está hablando a un descarriado que ha sufrido mucho, a una descarriada que ha sufrido mucho por razón de la desobediencia y la rebeldía en su corazón en cuanto a la palabra de Dios. Había caído muy bajo, pero en este momento llegó el momento cuando la palabra de Dios, cuando Él dice que tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. Llegó ese día, ese momento se cumplió. Y ahora estamos hablando de un pueblo que sí se está empezando a levantar, pero está todavía fresco con sus llagas de lo que había ocurrido por razón del pecado y su desobediencia. Y cuando se vuelve para atrás, de acuerdo a lo que define el arrepentimiento, entonces Dios le habla y le dice: he aquí mi siervo. Está flaco, débil, hambriento, con duda, demoralizado y con un autoestima completamente por el piso. Entra Dios en el escenario cuando llega el momento y el creyente descarriado, desobediente a Dios, tiene por obligación que mirar hacia arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que Dios está esperando. Él no quiere que nosotros suframos por razón de nuestra desobediencia. Y por eso es que nos insta a no desobedecerle, para que no sucedan estas cosas. Pero cuando sucede, Él está ahí.
He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de un pueblo rechazado en ese momento, que por razón del pecado y por haberse rebelado contra Dios, estaba en ese lugar. Y está hablándole a una nación que se empieza ahora de nuevamente a levantar en su relación con Dios. Ya yo estoy haciendo la prédica completa. Dice, mi alma tiene contentamiento cuando tú escucha, obedece. Te humillas, como esos que llegaron hoy aquí. Yo voy a ir. Cuando tú haces esa decisión, ya tú has dado el primer paso de lo que Dios está hablando aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? He puesto sobre él mi espíritu. Ay, ay, ay. Quiere decir que no lo tenía a su nombre, porque se había apartado de Dios. Pero ahora ya Dios empieza a limpiarlo. Si va a habitar el Espíritu Santo en él, ahora tiene que ser un vaso santo. Por eso quiere decir aquí que Dios lo ha perdonado de sus pecados. Amén. Él traerá justicia a las naciones. De nuevo, ahora voy a usarlo como el instrumento que fue formado para ser usado, para traer la verdad, conocimiento de Dios. Dice, a todas las naciones, a su nombre. Qué lindo. Que Dios usa algo así, alguien así, un pueblo así que le dio la espalda a Dios y todas las cosas malas hizo en contra de Dios. Y aún Dios dice, no he terminado contigo. A su nombre. Dios es muy persistente. Cuando Jeremías fue a la casa del alfarero, ¿verdad? Recuerda. Lo vio y dice que estaba formando una vasija y se quebró en sus manos. Con toda su paciencia, empezó de nuevo para formar otra vasija que pueda ser útil en sus manos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ya es santa y en ella misma dice, Señor, que irá y hará tus propósitos, Señor, en los corazones y no regresará atrás vacía. Así creemos, Señor, en este día, que de una forma u otra, cada uno de nosotros hoy responderemos a tu palabra, sea para bien o sea para mal. Pero te pedimos, Señor, que sea para bien en todo corazón que la escucha. Te damos gracias, toda honra y toda gloria. Captiva, Señor, a través de tu palabra, como tú que hablas a través de mis labios. Pasa carbón encendido, Señor, por mis labios, que sea tu palabra, Señor, con fuego y autoridad. Que llene los corazones, oh Dios, y que tu Santo Espíritu ministre arrepentimiento y salvación en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta palabra llega a nosotros en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el tema, yo estaré contigo. Los israelitas tuvieron que aprender una lección muy lamentable sobre los peligros de muerte que produce el pecado. La desobediencia a Dios. Sus increíbles adversidades lo habían dejado llenos de dudas, sin fuerzas, muy tristes y demoralizados. Pero ahora entendían que su única salvación se encontraba en Jehová. Cuando el rey Salomón terminó de construir el templo que Dios había dicho a David que no le permitiría construir porque su mano estaba llena de sangre, porque como un rey tuvo que pelear en contra de muchas adversidades que se levantaron en contra del pueblo de Dios a su nombre.
Cuando él hubo terminado, dice que mientras se ministraba en la dedicación del templo a Dios, la presencia del Señor llegó y dice que el templo se llenó de un humo que todo el mundo tuvo que salir. No un humo desagradable, sino que era la presencia de Dios. Y dentro de ese momento, el Señor responde a Salomón su oración cuando él oró. Es una oración muy bella. Yo no la voy a leer ahora porque no tenemos tiempo y de eso no es que se trata el mensaje. Pero aquí vamos a seleccionar parte de la respuesta de Dios a la oración de Salomón, dedicando ese gran templo al Señor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y esta es la palabra importante. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, esa langosta, hermano, en caso de que alguien no entienda, no son de las que se comen aquí. Las que se comen aquí son alimentos. Estas langostas vienen a destruir las cosechas. Está hablando de eso. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La oración es muy importante, por eso el enemigo quiere atacar la oración. De alguna forma, quiere desanimarnos para que no oremos. Sean las oraciones privadas, que es precisamente lo que lleva las bajas espirituales, lo que produce las bajas espirituales y la falta de oración en el creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted ora, entonces eso abre el apetito por la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted está delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, si esto ocurriere, estamos hablando ahora de la vida personal de los creyentes, porque estamos tomando una palabra que Dios está dando a un pueblo y aplicándolo a cada individuo, cada uno de nosotros. Estamos en lugar de Israel en este momento. ¿Cuántos alaban al Señor? O si enviare pestilencia a mi pueblo, en otras palabras, si las cosas se ponen bien mal, las pestilencias producen muerte. La sequía produce muertes. ¿Cuántos alaban al Señor? La sequía espiritual produce muerte. Si se humillare mi pueblo, palabra clave, humillar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Humillación, oración. Humillación quiere decir arrepentimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, invocaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esto aplica al individuo. Está hablándole ahora, como les dije anteriormente, en especial a ciertas personas que el Señor trajo a este lugar, y por lo cual el Señor cambió 2 mensajes. Para esta mañana, con el poco tiempo que me quedaba para llegar a la iglesia, ya con mensaje preparado, Dios me dijera no, y me sentara a escribir de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces yo oiré desde los cielos. En otra palabra, el bloqueo que tenían tus oraciones cuando tú te veías mala y tú orabas, no se oía nada, por razón de que tú no estabas orando sinceramente. Solamente cuando te llegaba el problema orabas, pero después que resolvías seguías por el mismo camino de siempre y no había arrepentimiento genuino. Dios está buscando
arrepentimiento genuino. La iglesia va a estar en avivamiento cuando cada creyente esté buscando arrepentimiento genuino. No creyendo simplemente que es un asunto de que, ok, pido perdón aquí y sigo con eso después. Tiene que ser genuino, que permanezca. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra puede ser el mismo cuerpo suyo, porque la tierra salimos, a la tierra regresaremos, dice la palabra de Dios. Y está hablando de pestilencia. Pestilencias son enfermedades. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, si yo la mandara. Bueno, ¿sabía usted que Dios manda pestilencia? Eso es lo que Él dice aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si Él la manda, Él es quien puede quitar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Cristo realmente pagó el precio con sangre por esas enfermedades. A su nombre. Babilonia en la Biblia es tipo del mundo. En ese sentido, Dios habla a personas que han oído la palabra de Dios o eran creyentes de Jesucristo. Está hablando a esa persona. Israel era creyente, ¿verdad que sí? Había oído la palabra y la conocía. El único pueblo que yo conozco que tenía una dedicación tan increíble con Dios ha sido Israel. Amén. Se convirtió realmente como en un fanatismo y llegó al punto en donde, wow, se enfocaron tanto en esa realidad de vivir dentro de las cosas de Dios que se fueron como que se cocinaron un poquito demasiado. Llegaron un poquito lejos, más allá de los propósitos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los dirigentes de la sinagoga cuando Cristo vino, ¿verdad? Dijo el Señor que ellos habían puesto tantos diferentes niveles encima de la palabra de Dios de acuerdo a tradiciones, no realmente de lo que Dios dice. Y eso es lo que ocurre. Estaban desviados, no pudieron ver quién estaba delante de ellos. El mundo no puede ver a Cristo, lo tiene delante continuamente en nuestra presencia, pero no puede verlo tampoco. Eso se repite hoy. En ese sentido, Dios habla a personas que han oído de la palabra de Dios o eran creyentes. Cuando habla de que, cuando digo aquí que han oído, quiere decir que no son ajenos a conocer este asunto de Dios y la verdad del Evangelio. La han escuchado. Estas son generaciones, especialmente donde estamos, que fueron saturadas. No tienen excusa. Sus padres realmente trataron de inculcar la importancia de conocer a Dios y la importancia de pedir al Señor perdón por nuestros pecados, la realidad de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por la humanidad. Eso es algo que inclusive esta generación pasada se empalagó de esa presencia también. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que no hay nadie dentro de la nueva generación a que pueda decir que no ha oído a su nombre. No en esta nación. Pero aunque hoy ya no lo son, saben que lo necesitan. Han llegado a ese punto. Esta palabra es para ese tipo de personas que estuvieron con Dios, cerca con Dios, pero llegó un momento cuando empezaron a alejarse. ¿Sabe qué? Usted dirá, eso no es para mí porque yo vengo todos los domingos. No se trata de venir a la iglesia. Estamos hablando de la condición del corazón. Porque Dios mismo le recordó a su pueblo: este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor nos está hablando en esta forma porque el Señor está a punto de desatar un fuerte avivamiento aquí en este lugar de nuevo. Y quiere que conozcamos cuáles son las cosas a las que tenemos que prestarle atención. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando esta palabra empieza a llegar, y en la primera fase es arrepentimiento, reconocimiento en nuestros corazones, quitando todo lo que es duda, incredulidad, echándolo a un lado, y todo lo que es fingimiento y apariencia de santidad a su nombre.
Porque sin santidad no te evita que no vas. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es lo que el Señor hoy a ti te dice. He aquí mi siervo, mi sierva. Está hablando a todos, pero también más específicamente a esas personas que Dios trajo aquí hoy con estos propósitos. Si usted es honesto, si usted no es orgulloso, si usted se humilla y usted dice, ese soy yo, hace bien. Si usted se pone orgulloso, orgullosa y cree, pero yo no voy a pasar ahí porque van a creer que yo también soy una de esas gente. Lo siento mucho por usted. Humillaos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El orgullo es del diablo, no de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué me importa a mí lo que usted crea de mí? Lo que yo quiero es saber qué es lo que Dios cree de mí. A su nombre. Eso es lo que yo quiero saber. Porque si usted se va a llevar de la gente, como decía la hermana Pinales, usted nunca va a poder progresar hacia adelante porque siempre van a encontrar un defecto en usted, hermano. A su nombre. Usted tiene que rebasar esas cosas. Rebasar esas cosas. Te dice el Señor, he aquí mi siervo, en otra palabra, en el momento, como le dijo el Señor a Daniel, que decidiste tú entender. Entonces tus palabras fueron oídas en el cielo. En otra palabra, había un despegue, había una obstrucción entre Daniel y el trono de Dios a su nombre. Él no podía entender ciertas cosas porque habían otras cosas que tenían, yo no sé la vida personal de él, Dios la conocía a su nombre. Pero tenían que cambiar. Él tenía que llegar a ese punto que estamos hablando de saturación y deseo, hambre, sed de Dios a su nombre. Y cuando él se humilló y dijo, yo no soy tan elocuente ni tan conocedor de las cosas como yo creía que era. Porque ¿por qué yo no entiendo estas cosas? Yo voy a ir, me voy a humillar y voy a pedir por favor a mi Dios. Señor, estas cosas yo necesito entenderlas. Las que están ahora y las que van a hacer en el futuro. ¿Y qué hizo? Dice que el Señor entonces despachó inmediatamente un ángel. A su nombre. Cuando tú llegas, cuando tú dejas la mala costumbre de permitir que tu propio yo y tu opinión continúe dominando tu vida espiritual, Dios va a esperar, aunque te va a mandar palabras para que te humilles tu orgullo y tu creer de que tú conoces mejor que nadie qué es lo mejor para tu vida. El que mejor conoce es el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces tú habrás logrado abrir la ventana de los cielos. Y dice el Señor, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Yo no hablo mucho del diezmo, pero lo que voy a decir aquí aplica la palabra ahora, porque cité esa cita para añadir. Las personas que le tienen miedo al diezmo y buscan cuántas diferentes formas para contradecirlo, son personas que tienen la ventana del cielo cerrada. ¿Cuántos alaban al Señor? Están perdiendo. Y quisieran conocer por qué en realidad persona me dijo una vez un amigo mío, como yo sé que tú tienes buen trabajo, pero no es tan buen trabajo como el mío. A mí yo gano mucho más que tú, yo lo sé. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué que a mí no me rinde? ¿Por qué que yo veo que a ti te rinde? Tú estás por aquí, estás por allá y tú tienes una familia grande.
Bueno, relativamente hablando. Hasta que no entra en cuenta con la verdad de lo que Dios promete. Porque si usted es un creyente sabio y llega esa duda a su corazón, usted, y si es con la lógica de la mente que usted está funcionando, entonces usted dice, pero ven acá, ¿qué sucede con el dinero del diezmo? Lo que le toca a Dios, dice la Biblia. Si yo no creyera en eso. Si yo diera ese dinero, esa ofrenda, ese diezmo, ¿qué es lo que yo pierdo? Si usted fuera una persona inteligente hiciera eso, ¿verdad? Y yo sé que va a ser usado para buenas cosas, porque estamos hablando de la obra de Dios, a su nombre, para buenas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo pierdo? Nada. Entonces usted vence su duda y dice, pues yo no voy a dudar, porque en realidad una cosa o la otra es para mi bien. Yo me voy a sentir bien porque estoy contribuyendo a una causa digna. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo no quiero pensar así. Yo simplemente estoy hablando a los que tengan duda. Yo quiero entregarle esos diezmos al Señor, porque dice la Biblia que eso le pertenece a Él. Él es que lo dice. Y que por yo hacerlo, por mi obediencia, Él va a abrir la ventana de los cielos y a derramar bendiciones. ¿Ah? La viuda dio una monedita. Yo quisiera haber estado en esos tiempos y conocer a esa viuda, aunque todavía hay viudas aquí en el medio de nosotros, en el sentido de, ¿verdad?, de lo que dice la palabra. Hay viudas y hay viudos. En otra palabra, que no tienen más que una moneda que dar a veces. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo sé que, de acuerdo a la palabra de Dios, esa viuda fue bendecida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, así dice, ahora así dice tu creador, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Te recuerda a ti quién tú eres y te pone en tu lugar. ¿Ok? Recuérdate que tú eres hechura de sus manos. Antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, papá. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién eres tú que venga a creer que eres superior y que conoce más que Dios? Ser humilde. Así es que se empieza, hermano, con la humildad, reconociendo que necesitamos de Dios, no aferrándonos a las cosas materiales para definir grandeza, y más bien definir grandeza de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios. Él mira de lejos al altivo, más exalta al humilde. ¿Cuántos alaban al Señor? No temas, porque yo te redimí. Entiende eso. Una vez te redimí de Egipto y ahora te acabo de redimir de Babilonia. Porque fue Dios que causó el mover de otra nación para derrotar a Babilonia, para que su pueblo fuera entonces hecho libre. ¿Cuántos alaban al Señor? Indirecta o directamente, yo soy tu redentor. Yo fui quien te redimí. Él fue que pagó por tu redención. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando hablamos la del mundo, y nosotros, de acuerdo al Nuevo Testamento, estamos hablando del pago en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahora entramos. ¿Ah? Dios mío, mercy. Cuando pase por las aguas, le promete. ¿Por qué está haciendo esta promesa el Señor? Le presenta tres situaciones difíciles por la cual puede pasar un ser humano. Situaciones de muerte. Situaciones de muerte. Dice, cuando pase por las aguas,
Pero el Señor está haciendo una repetición de algo que ya Él ha hecho. Israel conocía muy bien lo que el Señor estaba diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? En tu relación con Dios, tú conoces cuando el Señor te habla y cómo te habla. Y te hace entender cosas que tú no recordabas, pero te las hace entender especialmente cuando tú más lo necesitas. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando pase por las aguas del río, del Mar Rojo, ¿verdad? Conocemos definitivamente el milagro de Dios en ese momento, con un pueblo que estaba en una encrucijada entre un ejército sanguinario furioso que venía, los hijos, todos los varones primogénitos de Egipto habían sido muertos por la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El ángel de la muerte pasó por cada casa y donde no había sangre en el lintel, que tipificaba la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos los primogénitos fueron muertos. Ahí era un llanto en toda una nación. Y todos los otros plagas que también se desataron en contra de ellos, etc. De ahí los salvó el Señor a ellos. Y cruzaron un mar seco. Sabemos todo eso, aprendemos de niños. El Señor le dice, cuando pase por las aguas, hay creyentes aquí que vienen pasando por las aguas. Recuerdo de mi madre, mi abuela, que siempre decía, Juan, ¿quiere un huevito pasado por agua? Esa era una santa. Esa mujer de una pureza de corazón terrible. Cuando pase por las aguas, y hay aquí personas creyentes entre nosotros que están pasando por las aguas, están tratando de levantarse, pero no tienen fuerzas de voluntad. Están llenos de temores y dudas. Aún dicen por eso quizás, la próxima vez, pastor, no hoy, no estoy seguro. 2 veces que pasó el pueblo del Señor por aguas que requirieron la intervención sobrenatural de Dios. El Mar Rojo y el Jordán. En el Jordán, cuando finalmente iban a entrar los israelitas a la tierra prometida, dice que Dios le ordenó, ¿verdad? Primeramente poner 12 piedras en una parte, bueno, a lo último eso sucedió, perdón. Dios le ordenó a pasar, le ordenó a caminar por las aguas. Cuando entraran iba a abrir, se abrió, se acumuló toda esa agua a un lado de un río. Estamos hablando de un río que está moviendo caudalosamente, el Jordán, agua hacia adelante. Yo creo que esa sería la primera represa, la primera presa que se llama, ¿verdad? Presa, la primera presa que conocemos en la Biblia, porque cuando usted detiene el agua se acumula hacia atrás, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay personas que están pasando por las aguas. Y cuando está hablando de las aguas, también está hablando de las inundaciones. Los ríos producen las inundaciones, ¿verdad que sí? Por eso también habla de los ríos aquí. Los ríos producen las inundaciones. Viene la inundación, pero es con un mover del agua fuerte, pero destructivo. No estamos hablando aquí de un mover del espíritu. Estamos hablando de ríos que vienen para destruir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando usted lo ve, usted puede verlo por televisión, ¿verdad? Hoy día con la tecnología podemos ver todas estas cosas en diferentes partes del mundo ocurriendo. Ahora mismo están ocurriendo en diferentes lugares. No estamos hablando de un rito que baja, no estamos hablando de situaciones bien increíbles que están ocurriendo alrededor del mundo. Preste atención, hermano. Y cuando ese río baja con esa fuerza que se han acumulado de venir la distancia, etcétera, óigame, no hay palito que se detenga, no hay palos, ramas, oye, carros, casa, cuántas cosas se van a su nombre. Eso es una fuerza irresistible. Todo lo que pueden hacer la gente es
verlo asustado y correr y salirse del medio si pueden. Y algunos que están, usted lo ve tratando de agarrar la motocicleta porque lo único que tiene, y trabajó tanto para comprarla en esos países, ¿verdad?, necesitados. Y cuando viene a ver, viene el agua y se lleva la motocicleta y se lo lleva yo también. ¿Cuántos se alaban al Señor? Es una fuerza natural en contra de la cual el hombre no tiene poder. A su nombre. Porque si lo tuviera, la parara para que no hiciera daño. Pero no importa cómo se defienda, siguen viniendo tempestades más grandes que sus fuerzas propias. Y ese arrastre del agua está hablando de la persona que está siendo arrastrada por las circunstancias en contra de las cuales no tiene fuerza, poder ni autoridad. A su nombre. El destino de las cosas que lleva el río es destrucción y muerte. Y así también amenazado o amenazada se encuentra esa persona que creyó en Dios, pero se apartó de Dios creyendo que le iba a ver mejor, le iba a ir mejor, y de repente se encuentran ahora arrastrados por las circunstancias. Una deuda increíble. Yo he pasado por ahí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Una deuda increíble que no se sabe cómo se va a pagar. Por ejemplo, está ahí está en peligro su casa, que usted compró su casita con tanto trabajo, está en peligro su carro, está en peligro hasta su familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando pase por las aguas, está hablando también de las inundaciones, a su nombre. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que él, cuántas cosas tuvo que pasarle, hasta por río, por agua, etc. Y Dios lo había salvado. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú estás pasando por una situación en donde tú no tienes fuerza para poder contrarrestar lo que está combatiendo en contra de ti en estos momentos. Debilita tu mente, así como los israelitas salieron debilitados de esa opresión de los babilonios. Debilita tus fuerzas, debilita tu sentido de moralidad, tu autoestima por el piso, porque tú te encuentras en una encrucijada en donde tú eres llevado por las corrientes de las circunstancias. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tú no puedes ser el mejor nadador de las olímpicas, pero cuando viene y baja un río y una inundación de ese tipo, tú, como cualquier palo, por ahí va. En la yaya de Asua pasan los chivos, pasan las vacas, los cerdos, pero eso es un asunto surreal. Cuando van pasando todas esas cosas que se lo llevó el río, que se descuidaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaban en el medio de ese lugar que iba a pasar ese río. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que pasa con personas que fueron creyentes, tenían la dirección del Espíritu Santo que lo llevaba por el camino correcto. No te metas ahí, no te quedes aquí. La hermana Debbie y yo, cuando nos casamos, nosotros éramos muy naturalistas, siempre lo hemos sido, y decidimos que la forma en que íbamos a pasar nuestra luna de miel era en campamentos. Nos cogimos un Volkswagen pequeñito que compramos y estaba bastante nuevo, y nos fuimos norte primero, y de ahí el plan era viajar hacia ¿cómo se llama? Arizona. Todo ese recorrido lo íbamos a hacer. Dios hace planes, pero nosotros hacemos planes, pero Dios es quien decide. La señal de ciertas cosas que nosotros no entendíamos en ese entonces fue que nos pusimos en una ribera de un río seco y tiramos una tienda de campaña ahí, y el Volkswagen estaba a distancia donde podíamos verlo cuando bajamos el círculo para ir a chequear afuera, y estamos nosotros ahí hablando, y bueno, y muy bonito, muy pacífico, etcétera, y de repente empieza a llover. ¡Ah, qué romántico!
Ahora la lluvia, nosotros no estábamos en la cosa del Señor en esos tiempos, hermano. La lluvia, qué romántico. Y digo yo, Debbie, esa lluvia se está poniendo un poco fuerte. Sí, está fuerte. Bueno, pero está bien que llueva. Nosotros no nos estamos mojando. Cuando digo yo, Debbie. Y ya el agua estaba llegando a la tienda de campaña. Y digo yo, Debbie, y cuando miro al Volkswagen, como el agua está flotando ya. Digo yo, Debbie. Salimos corriendo de ahí, dejamos la tienda de campaña ahí. Nos montamos en el carrito cuando ya casi se lo llevaba. Y es peligroso porque pudimos habernos ido con el Volkswagen. ¿Cuántos alaban al Señor? Las aguas. Las aguas puede ser una relación. Estoy hasta aquí. Ustedes no han oído esa expresión de las mujeres, pero son ellas que lo dicen eso. Está dentro de las aguas. Y hay otras que quizás ya están acá. A su nombre. Puede ser una relación. Pero en todas estas cosas tú te preguntas y compara y dice, yo recuerdo cuando yo estaba en las cosas del Señor. Yo al menos tenía a quien ir y las cosas se resolvían. ¿Cuántos se alaban al Señor? Yo oraba y el Señor me escuchaba. Ahora yo estoy sola, estoy solo, con situaciones que no puedo tratar, son fuerzas en contra mía. Hay gente que terminan quitándose la vida. Pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que esto está ocurriendo porque yo me aparté del Señor. Eso no fue lo que hizo el hijo pródigo. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo pudo haber dicho, el diablo le pone orgullo en el corazón al hombre. Y dice, pero si tú vas y regresas a tu papá, ¿qué te van a decir? Viene destruido. Ahora viene. Después que yo te dije que no lo hiciera y lo hiciste y te fuiste porque te dio la gana y pediste lo que te quería y te dimos y te fuiste y mira y exactamente lo que te dijimos te cayó encima. Y ahora viene aquí. No, cierra la puerta. Bueno, eso se ve en película. Pero Dios no es así. Una familiar mío que precisamente se encontró en esa situación, ella estaba casada con mi hermano menor que murió en esos tiempos. Y yo prometí a mi hermano, dentro de mi corazón, hice promesa de que yo iba a ayudarla porque yo sabía que era una situación difícil. Y nosotros, mi esposa y yo, la ayudábamos. Pero la ayudábamos también con palabra de Dios. Y le decíamos, es bueno buscar a Dios en momentos como estos porque Dios te va a ayudar. Tú te vas a sentir sola, pero Dios te va a ayudar. Y ella decía, no, yo sería hipócrita porque yo no presté atención al Señor cuando debí de haberlo hecho. Y si vengo y lo hago ahora, eso es orgullo. Entonces me voy a ver como hipócrita. Digo, no piense así, que Dios no piensa así. Dios lo que quiere es que tú te humilles y que tú vengas delante de Él y tú le presentes tu situación. Primeramente, busca arrepentimiento, busca arreglar tu relación con Él primero. El impedimento que paralizaba el fluir de la bendición de Dios y su cuidado fue el pecado. Cada cual se descarrió como oveja. Cada uno se apartó por sus propios caminos. Sin embargo, Dios puso sobre Jesús el peso de todas nuestras culpas para que nosotros pudiéramos apelar a Él en situaciones como esas.
Dios está esperándote con manos abiertas. Tú no debes de decir, Señor, pero yo te desobedecí, no hice lo que tú me dijiste. Yo sé que ahora esto me ocurrió por eso, pero ahora me siento abochornada. Esos son pensamientos de orgullo. Tírese delante del Señor, no importa lo que vea, lo que venga. Tírese ahí aunque sea en el piso. ¿Cuántos alaban al Señor? De barriga, como sea. ¿Qué me importa a mí? Señor, mira, aquí yo sé que te necesito. Perdóname. Unos vienen pasando por el agua, otros vienen pasando por los ríos, y ya hablamos de los dos juntos. Cuando usted va bajo el poder del río, eso quiere decir que usted ha perdido su autodominio. En todo, en la finanza, en el hogar, en todo. Es una nave, ¿verdad?, errante. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero también esto implica el pecado. El autodominio, dice la palabra, ¿verdad?, es en contra de lo que viene en contra del alma, que es el pecado. Está hablando cuando se cruza la línea que divide la moralidad de la santidad. Eso se pierde. Y entonces se buscan diferentes razones por las cuales continuar poniendo pecado sobre pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos han llegado a perder su dominio propio, de acuerdo a Timoteo 1:7, que dice así: mira que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si ese Espíritu Santo no está ahí ya, pues entonces ya no hay control. A su nombre. Son arrastrados por fuerzas malignas que produce el pecado y el mundo, pues su libre albedrío, que le permitía hacer decisiones libres, ha sido conquistado. Usted entregó su libre albedrío. ¿Cuántos alaban al Señor? Así se ha borrado la línea de la moralidad que separa la santidad de la moralidad, y se sienten como tamo que arrebata el viento, dice la Biblia. No son dueños de sí mismos ya. Tienen otro dueño, y ese dueño lo que busca es destruirlo. A su nombre. El hombre fuerte fue conquistado. Pero donde hay un hombre fuerte también hay una mujer fuerte. Hoy quizás más fuerte es la mujer que el hombre. Bueno. Dice la palabra que vendrá el enemigo como río, pero Jehová bueno. Por eso es que tenemos que cantar esos coritos más. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí me encantan esos coritos. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos nos hacen recordar la Biblia. Estos signos de esta cosa de hoy, bla, 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 bla. Todos esos coros. Y el himnario de Gloria también me encanta por eso, porque cada himno es una predicación. Y bien detallada, no es simplemente una palabra que se revuelve y se revuelve. Yo sé que eso es útil también en ciertos momentos. A su nombre. Al que tenga oído para oír. Dice la palabra que vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, estaré contigo. Otros llegan pasando por el fuego. Este no es un fuego amigo. Sabe que en el ejército se oye de friendly fire, right? But this is not a friendly fire. Este es un fuego que quema. A su nombre. Estos son los fuegos que produce el pecado, la carne, el mundo y nuestro adversario, el diablo. 3 enemigos del creyente. A su nombre. Vienen pasando por el fuego.
Están pasando por una situación donde empiezan a perder control en contra de la tentación. Esta es la palabra que nosotros necesitamos estar escuchando, hermano, en estos tiempos. Son fuerzas extraordinarias que amenazan tu vida y tu bienestar. Tu vida, o sea, las cosas que tú haces, y tu bienestar es tu salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Son fuerzas extraordinarias que amenazan tu vida y tu bienestar. Recuerda la palabra de Jesús: el que quiera ganar su vida, la perderá. Cuando habla de vida, está hablando una forma de vida. Está hablando del mundo. Cuando el Señor dice: el que quiera ganar las cosas del mundo, la forma del mundo, si quieren protegerla y guardarla, perderán su salvación. ¿Tiene sentido para mí? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que la raya de separación entre el mundo y la iglesia no debe de tomarse ligeramente, sino seriamente. Conclusión: no temas, le dice el Señor, cuál sea la circunstancia que te haya traído a este lugar en este día, a través por la cual el Señor haya preparado esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo, para ser predicada en este momento. No importa cuán grande sea tu tormenta, por esas razones. No importa cuán abrasador sea el fuego que amenaza consumirte, y te consumirá el fuego si tú no encuentras, y este va a ser el próximo mensaje, hermano, si tú no encuentras y usas el apagafuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese va a ser el título de ese mensaje: apaga fuego. Dios tiene el poder de librarte, siempre y cuando en ti existe el deseo de levantarte. Y cuando eso ha llegado, es cuando tú estás dispuesto a darlo todo de nuevo por el Señor, incluyendo tu orgullo, tu bienestar, que habla de las cosas cómodas que tú tienes, lo que pensabas comprar o la que compraste, todo lo que ha logrado, que le dice el Señor al hombre rico, le dice: necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de qué te servirá? ¿Cuántos alaban al Señor? Mira que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas, le dijo el Señor a Josué. La humildad es esencial al avivamiento personal, como también al avivamiento colectivo. Ponte de pie conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones, Señor. Sabemos que no vuelve atrás vacía. Todos respondemos. En este día permite, Señor, que aquellos por los cuales especialmente tú la preparaste, Señor, puedan responder con humildad a ti. El altar está abierto ahora. Dios nos habló a todos. Este es el momento. Sube la música. Este es el momento de tú empezar a levantarte delante de Dios. Los israelitas, cuando el Señor vio que ellos cambiaron y se humillaron, entonces Él respondió:
y le hizo promesas. Yo estaré contigo. No es fácil salir de una forma de vida a otra, pero es necesario hacerlo. Pero yo estaré contigo. El altar está abierto. Quizás sea un creyente descarriado, quizás esté en ese proceso, quizás estés tú siendo sobretomado por ciertas cosas que contradicen la palabra de Dios. Ven al frente ahora y ponlo delante del Señor. Él dice que Él estará contigo.